Buenas, espero que les haya gustado el video anterior y en este video vamos a aprender a cómo concentrarnos, o sea, cómo esperas ser bueno en algo si no sabes concentrar. En este video te voy a explicar cómo hacerlo y cómo incrementar esta habilidad exponencialmente. Sigue viendo este video, te interesa, pero te apuesto que tienes la necesidad de ver más contenido o ver otra cosa. Entonces este video va a ser como el anterior, voy a leer lo que escribí en el cuaderno y darte los insights. Si no viste el video anterior, te recomiendo que lo veas porque es la primera parte de cómo vamos a mejorar nuestra vida exponencialmente. Mira, ¿por qué es tan bueno concentrar? Te da ventaja porque nadie sabe hacerlo, nadie sabe sentarse y concentrarse. Mírate, ya estás luchando por querer scrollear o buscar más dopamina. Perdimos la habilidad para concentrarnos y usar nuestra atención focal y usar tus 5 sentidos para una cosa. Y si lo haces, puedes hacer mucho dinero y tener mucho progreso en lo que quieras. Bueno, voy a enseñarte principalmente 5 cosas para potenciar esta habilidad. Y son simples, o sea, tampoco son la gran cosa. Si lo implementas en tu día a día, va a incrementar tu concentración 10 veces. Entonces, ¿qué es concentrarse? ¿Con qué lidiamos? Es no estar distraído. Lo más fácil para conseguir algo, en este caso, es no hacer lo contrario. O sea, si quieres concentrarte, tienes que aprender a no distraerte. Mira, concentrarse es una fuerza multiplicadora. Si tienes a 2 personas, por ejemplo, trabajando 1 hora, van a tener 2 posibilidades de productividad. Si les ponen la misma tarea, capaz uno termina 10 veces más que el otro. O si leen un libro, uno leyó 20 páginas y el otro leyó 100 páginas. No es cuántas horas trabajas, es una malinterpretación. O sea, no es que si trabajas más horas vas a hacer más, sino es cómo te concentras en las horas que trabajas. Entonces, tu día tiene 24 horas. O sea, vas a dormir 8 horas, idealmente para tener una vida sana, y vas a tener 6 horas de cosas biológicas, ya sea comer, socializar y hacer otras cosas que hacen que no te volváis loco prácticamente. Entonces tienen las 8 horas de dormir y las 6 horas biológicas. Entonces con esas 14 horas no podemos hacer nada. Entonces, ¿cuánto sacas de estas 10 horas? Entonces, para sacar el mayor provecho de estas 10 horas, tienes que aprender a cómo concentrar. Entonces tenemos 3 personas, si hacemos una tabla con unidades de tiempo, unidades de concentración y unidades de productividad, todos tienen 10 horas, por ejemplo, a las 10 horas de trabajo que todos tienen. Entonces, uno tiene 2 unidades de concentración, el otro tiene 4 unidades de concentración y el otro tiene 9 unidades de concentración. Mucha gente cree que entre más horas trabaja va a ser mejor, pero en verdad importa cuánto te concentras en esas horas. Entonces, por ejemplo, el que tiene 2 unidades de concentración y 10 horas va a tener 20 de productividad. El que tiene 4 unidades de concentración y 10 horas va a tener 40 unidades de productividad. Y el que tiene 9 unidades de concentración y 10 horas va a tener 90 unidades de productividad. Pero lo importante, el que tiene 9 unidades de concentración va a ser 5 veces más que el que tiene 2 unidades de concentración. O sea, ¿quién crees que va a ganar y quién crees que va a perder? O sea, en el mundo en general, por ejemplo, si quieres hacer algo relacionado a los negocios, lo que importa es quién va a ganar y cómo vas a ganar teniendo más concentración. O sea, lo importante es que la concentración es el acto de hacer una cosa. Yo estoy haciendo este video y capaz me tome 1 hora porque estoy concentrado y no tengo distracciones. O sea, no tengo nada en mi ambiente que, con bien, de eso voy a hablar, pero en general no tengo nada en mi ambiente que me distraiga. O sea, no tengo mi celular cerca, solamente yo, la cámara y el cuaderno, y expresándome en el momento. No puedes tener más tiempo, pero sí puedes tener más concentración. Entonces, ¿cómo aumentamos esto? Entonces, el primer tip son evitar los carbohidratos, o sea, tu dieta. Principalmente yo lo que hago para ser mucho más productivo es que yo en la mañana yo no tomo desayuno y de esa manera yo como después a las 3 y en este estado de ayuno siento que trabajo mejor porque no tengo nada que se esté procesando en mi estómago y toda la energía va hacia mi concentración. El tema si es que comes carbohidratos en el almuerzo vas a estar lento el resto del día. También el azúcar durante el día no lo recomiendo, entonces la idea es evitar los carbohidratos porque requieren mucha energía. O sea, si tú comes carbohidratos, por ejemplo, en el almuerzo, ya trabajaste las primeras horas del día, pero después tomas carbohidratos en el almuerzo, tu cuerpo va a requerir mucha energía en procesar esos carbohidratos. O sea, toda la energía que debe ir a tu trabajo en verdad va a ir a tu sistema digestivo. O sea, este es un simple hack, pero en general no es comer carbohidratos en el almuerzo, lo ideal es leche, azúcar, papa, nada dulce, porque también el azúcar desregulariza mucho tus niveles de concentración. Por ejemplo, mi dieta en general del día son comer 5 huevos y 500 gramos de proteína animal. Y así no como nada que suba la insulina, que suba mis niveles de energía y sacrifico mi habilidad para concentrarme y tengo esa energía para lo mismo, para concentrarme. Comer
proteínas y grasas está bien, pero lo que normalmente pasa es que mi cuerpo gasta más energía procesando los carbohidratos que gana la energía de esos mismos carbohidratos. O sea, o trabajas o digieres, ¿entiendes? Y este simple hack va a darte niveles de concentración que no puedes entender aún por lo mismo. O sea, el otro tip es qué haces antes del trabajo, porque mira, tu cerebro funciona en frecuencias, o sea, puede estar en una frecuencia calmada o en una frecuencia agitada. Entonces, por ejemplo, si en la mañana te levantas, empiezas a scrollear, juegas videojuegos, por ejemplo, y tienes todos estos estímulos que atacan esta frecuencia, va a ser muy complicado llegar a una frecuencia tranquila, porque ese es el objetivo del trabajo, tener una frecuencia tranquila para poder pensar y concentrarte de mejor manera. O sea, por ejemplo, si estás en una frecuencia tranquila, vas a estar en defensiva de una frecuencia intranquila, que serían las distracciones. Y también viceversa, o sea, si estás en una frecuencia muy intranquila, va a ser muy complicado que entres en una frecuencia tranquila. Si estás concentrado, estás en control. Si estás en caos, no estás en control. Y es muy difícil pasar de una frecuencia a otra. O sea, si estás con 20 estímulos, o sea, va a ser muy difícil calmar a tu cerebro porque vas a querer solo estar en un estímulo que sería tu trabajo. Entonces, si te levantas y miras el celular, empieza a mandar mensajes, pones música, juegas videojuegos, o sea, va a ser muy difícil que entres en este estado de concentración de nuevo. Hay dos tipos de distracciones principales que serían las internas, que serían, por ejemplo, mis pensamientos. Si empiezo a pensar sobre algo y me voy por las ramas, puedo dejar de grabar el video y empezar a pensar en eso. Y también está el externo, que sería todos los estímulos que hace el celular, el computador, todo lo que no usas para el trabajo, eso te va a despotenciar en tu nivel de concentración. Entonces, si haces esto al principio del día, va a ser muy difícil porque vaya a partir en una frecuencia muy alta de caos y después vaya a querer estar en una frecuencia tranquila. Entonces va a ser muy complicado cambiar de uno al otro. Por ejemplo, levántate, camina, medita, haz algo tranquilo antes de ir a trabajar. Yo, por ejemplo, lo que hago ahora es levantarme, no miro el celular, lo tengo principalmente en modo avión porque si no veo la hora y tengo notificaciones. Y después salgo a caminar, como dije, y voy a una zona donde hay un poco de vegetación, hago grounding y tomo la luz solar. Después de eso me ducho, vuelvo y vengo a trabajar. Entonces lo principal es hacer actividades que no tengan tanto estímulo. Esto en la mañana, en tu almuerzo, y en la noche puedes hacer algo que tenga más estímulos, pero en general en la mañana y en tu almuerzo es lo más importante. Porque ya si en la mañana lo haces, pero después en tu almuerzo empiezas a ver el celo, escuchar podcast, poner estímulo en tu cabeza, va a ser muy difícil que vuelvas a la zona de trabajo. El 3, que es bastante importante, el tercer tip, es la conciencia. No hay nada más distractorio que tus pensamientos. Sé más consciente de estos. Entonces está la conciencia interna, que sería un pensamiento. Por ejemplo, lees 5 páginas y ya te vas a empezar a distraer, o ni siquiera lees un párrafo y ya empiezas a pensar cosas como nunca estás pensando. Entonces un buen ejercicio es, por ejemplo, leer un poco y darte cuenta de lo que estás pensando, meditarlo un poco y volver a lo que estás leyendo porque en verdad no estás adquiriendo la información que estás leyendo. Entonces también hay distracciones externas que serían, por ejemplo, tu ambiente. Por ejemplo, estás trabajando y en tu ventana pasa un pájaro, eso va a ser una distracción externa. Pero hay, por ejemplo, distracciones externas que son inevitables. Por ejemplo, el pájaro, o por ejemplo, si alguien toca tu puerta, vas a distraerte sí o sí. Porque es nuestro ADN, nuestro pensamiento primitivo es como, oh, me puede pasar algo si es que no estoy atento a mi ambiente, obvio. Una aclaración antes de seguir con el tema es que la técnica Pomodoro es mala. Que tu cerebro se puede concentrar 25 minutos, estás mal. Si piensas de un lado evolutivo, por ejemplo, si tenemos que esperar que pase un jabalí para cazarlo, capaz estemos 6 horas esperando y concentrados totalmente en la zona que nosotros, o cazando al jabalí. Entonces, por ejemplo, si nos distraemos un segundo, puede ser que el jabalí no lo podamos cazar. Entonces, eso va a significar que nuestra familia no come, en un lado primitivo. El cerebro humano puede concentrarse por horas hasta días. Otro ejemplo es el hecho que en este video voy a estar más de 25 minutos y no he necesitado un break o algo. O sea, estoy 100% en el video y no necesito un break. Bueno, por eso mismo estoy desarrollando esta habilidad también de poder grabar y estar concentrado totalmente en el video y cuando grabe el video terminarlo. Y por ejemplo, hoy día quiero subir el video y editarlo. Por lo mismo, porque quiero concentrarme y exigirme. También tenías que exigirte también. Punto es que la meditación es una práctica que potencia esto
o sea, la concentración, que potencia la concentración. Necesitas esto porque has pasado, por ejemplo, los últimos años sobreestimulándote. Entonces tienes que desaprender a hacer eso para aprender a cómo concentrarte, por ejemplo, en tus pensamientos y solo concentrarte en una cosa, porque eso es lo principalmente lo que buscas, porque si quieres trabajar de forma eficiente y de una forma desproporcional al resto, por ejemplo, tienes que aprender a concentrar. O sea, el objetivo es simple, hacer 20 minutos al día, 15, 10, o sea, aparte con 5, después hace 10 y así. Porque créeme que yo, por ejemplo, hago 5 minutos y todavía me distraigo un segundo. Pero el objetivo es hacer 20, 10, 5 minutos de meditación al día y todo lo que hace es concentrarte en tu respiración. Cómo pasa por tu nariz, o sea, cómo pasa por tus fosas nasales. Porque, o sea, aquí lo que buscamos es cómo concentrarnos más. Entonces no es necesario que estés buscando meditación por paz mental, que también potencia eso. Pero en general tampoco te digo que te ponga con las piernas cruzadas así, digas, o sea, no, solamente busca un lugar que sea callado, ponte en una posición cómoda y respira y siente tu respiración y vas a darte cuenta de qué tan fácil te distraes. Por ejemplo, ahora hazlo, o sea, cierra tus ojos y inhala. Siente cómo el aire pasa por tus fosas nasales. Ten un poco el aire y después exhala por tu boca. Hazlo un par de veces. ¿Ves cómo ya pasaste a un estado más tranquilo? Podías abrir los ojos. Pero no te enojes si tus pensamientos te dicen cosas. O sea, date cuenta de tus pensamientos y omítelos y vuelve a concentrarte en la respiración. Entonces, la razón principal por la que queremos empezar a meditar es que cuando trabajas vas a introducir esto. Entonces, por ejemplo, cuando trabajas vas a darte cuenta cuando te vas a empezar a distraer y la idea es pulir esta habilidad para que cuando empieces a distraerte digas no. O sea, como por ejemplo, ese queque que tengo en la cocina, ¿cómo está? ¿Y cómo hacen los queques? Y empezáis a divagar. Entonces, como antes que pase eso, le enseñas a tu cerebro cómo decir no y seguir en tu foco principal. Entonces, por ejemplo, cuando estés meditando vas a estar respirando y va a entrar un pensamiento y la cosa es darte cuenta de este pensamiento y volver a tu concentración. Entonces es un loop, o sea, vaya a estar respirando, vaya a desconcentrarte por un pensamiento, te vas a dar cuenta del pensamiento y te vas a concentrar de nuevo en tu respiración. Entonces así, y la idea es hacerlo tantas veces que ya se te haga natural. Entonces la proporción de unidades de concentración va a depender de cómo te das cuenta de las distracciones y cómo redireccionas tu concentración a lo que queremos, que sería el trabajo o el proyecto que estás desarrollando. Conlleva práctica, si lo implementas un par de semanas cuando estés trabajando, te vas a dar cuenta de que vas a empezar a ser más productivo por lo mismo. O sea, haciendo un resumen, sería hacer dieta en el sentido de no comer carbohidratos en el almuerzo para que tu cuerpo no los procese mientras estés trabajando y toda la energía que uses vaya directo a tu cerebro. No estímulos, o sea, no estímulos en la mañana ni en el almuerzo por lo mismo, porque va a ser muy difícil cambiar de frecuencia. Y la meditación para poder desarrollar esta habilidad de poder concentrarnos y, por ejemplo, si tenemos un pensamiento que nos va a hacer divagar, volver a nuestro foco principal. Entonces, otro punto es todo o nada. O sea, tu cerebro es un filtro de comportamiento. Cómo haces una cosa es como haces todo. Si estás tratando de concentrarte y en otras cosas no te concentras, por ejemplo, si ya estás descansando y estás viendo Netflix y estás viendo tu celular, tu cerebro no va a entender ese comportamiento como otra cosa. O sea, en ese sentido, si te distraes en tus distracciones, por ejemplo, que sería ver una serie y ves el celular, o sea, eso va a repercutir también en tu trabajo, porque tu cerebro no entiende cuando está trabajando y cuando está divirtiéndose, por ejemplo, o cuando está relajándose. O sea, por ejemplo, si quieres escuchar una canción, escúchala entera. No veas una parte de una película, vela completa. Y no partas un libro y comiences otro. O sea, prácticamente también incentivar eso, porque yo también me he dado cuenta que tenía muchos proyectos en el aire y no me concentraba en terminar un proyecto. Por ejemplo, este video lo quiero terminar hoy, por lo mismo, porque quiero desarrollar esa habilidad de cuando quiero hacer algo, terminarlo. O sea, si vas a cenar con alguien, no veas el celular. Si hago una cosa, estoy totalmente sumergido. Es medio autista, pero funciona porque
a tu cerebro va a empezar a funcionar de una forma que solo se va a concentrar en una cosa. O sea, estamos tratando de hacer un punto de hacer una cosa, buscar la concentración en todo y así va a implementar en tu trabajo. O sea, ya implementándolo también en tus cosas que ya son más de relajación, va a recaer en tu trabajo porque tu cerebro va a funcionar de una forma. Mira tu ambiente, capaz estás viendo esto del celular, pero capaz tienes varias aplicaciones abiertas. O sea, por ejemplo, si estás en tu computadora, tienes varias pestañas, un video que quieres ver, un video que tienes a medio ver, entonces en verdad es un caos tu vida, o sea, en ese sentido. Entonces tienes que retomar ese control haciendo estas cosas, por ejemplo. O sea, y esto se va a transmitir en tu trabajo. Si trabajas y estás focus, pero miras Netflix y no estás focus, tu cerebro se va a confundir porque va a decir, oh, aquí me tengo que concentrar mucho, pero aquí no. Entonces va a estar como en dos polos. Por ejemplo, cuando estés trabajando, ten una pestaña abierta, entrena a tu cerebro para hacer una actividad, que es lo importante. Y el quinto y último punto es tu ambiente. O sea, hace tu ambiente físico y digital que incentive tu concentración. O sea, queremos que un ambiente nos ayude a progresar. Si tienes tu celular en el escritorio y quieres trabajar, se va a dificultar esta actividad. Yo, por ejemplo, mi celular, o sea, literal mi página principal de celular es así. O sea, y si necesito usar una aplicación, la busco. Y tampoco debería ser así, porque si tienes redes sociales, tenías Snapchat, Facebook, no sé, ajedrez, tus jueguitos. O sea, es un caos cuando abres tu celular porque, por ejemplo, vaya a estar... A mí me pasa mucho que, por ejemplo, voy a hacer algo concreto en mi celular y tengo otras aplicaciones que digo, oh, voy a ver esto, y de la nada se me olvida lo que estaba haciendo. Hacer que tu ambiente físico y digital te ayude a concentrar. Y también esto recae, por ejemplo, cuando usas tu computadora. Por ejemplo, en mi computadora también tengo lo mismo. O sea, nada en el escritorio principal. Trato de usar una pestaña, dos si necesito usarlas, y principalmente enfocarme en una cosa. Entonces, principalmente ordena tus aplicaciones, por ejemplo, el Gmail, ordena tu celular, tu escritorio, ordena todos los ámbitos de tu vida. O sea, si te das cuenta, en verdad, todas estas aplicaciones que tienes no te están ayudando a ser mejor persona y de hecho te están haciendo más pobre. Así como dato concreto, o sea, no te están incentivando para concentrarte y llegar al objetivo que quieres. La mejor decisión es borrar las cosas porque así nada te distrae. Remueve todo lo que te puede distraer y la idea es ser lo más minimalista posible porque en verdad uno quiere concentrarse en pocas cosas que en verdad le van a ayudar. Por ejemplo, tienes tu ambiente y tu poder de voluntad. Entonces, por ejemplo, puedes tener tu poder de voluntad que te ayude unos días. Por ejemplo, quieres dejar de fumar, pero si en tu ambiente tienes una caja de cigarrillos en tu hogar o en cualquier lado, ¿qué crees que dirá tu cerebro? Va a fumar, ¿cachai? O por ejemplo, si estás trabajando y quieres estar muy concentrado y te llega una notificación, lo más probable es que la cheques. Y por ejemplo, si un amigo, familia o alguien con quien quieres tener una relación, ¿qué crees que va a elegir tu cerebro? El mensaje, obvio. Principalmente eso. Espero que te haya gustado el video. Reanota lo que dije en el video, empieza a implementarlo en tu vida y verás cómo te ayuda bastante. Entonces hice estos dos primeros videos como para aprender a concentrarnos. O sea, el primer video es entender cómo funciona tu cerebro, cómo incentivar buenos hábitos, cómo ayudar a tu mentalidad. Ahora este video es de la concentración. O sea, como para conseguir lo que quieres, porque primero es la mentalidad, el mindset, cómo te sientes contigo mismo. Después es cómo puedo potenciar mi trabajo. Por lo mismo, porque ya tienes resuelto lo del mindset, que sería cómo funciona tu vida, cuáles son tus valores, propósitos, etc. Y después cómo me concentro para el siguiente video que se viene, que sería cómo genero 10K al mes. Porque primero te tienes que convertir en la persona que puede generar esos 10K y entender cómo funciona esa persona. Después tienes que entender cómo se concentra esa persona para conseguir los 10K. O sea, cómo esa persona cómo sus hábitos potencian eso. Y finalmente, cómo generar esos 10K. Que voy a hacer un video de, por ejemplo, el vehículo y la persona. Porque necesitas un vehículo para conseguir esos 10K. Pero lo más importante es la persona. Cómo tú eres en sí. Porque el vehículo funciona. O sea, hay vehículos que, por ejemplo, hay gente en la industria que quieres estar que gana dinero. Pero entonces, ¿cómo tú te afectas en ese sentido? Y por eso hice estos dos primeros videos, para entender eso, porque va a ser lo más importante para el siguiente video. Así que espero que te haya gustado. Si no viste el otro video, te lo dejo acá. Y principalmente eso, dale like, suscríbete, compártelo a alguien que le serviría. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente.